creo en Dios, pero no me congrego en una iglesia, o creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Así es, la persona que está hablando ahorita es Ramiro Morataya, y tengo a mi lado derecho a Jorge Jiménez, grandes amigos de la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, le lanzo esa pregunta. La pregunta es, o no es pregunta, le lanzo un tema. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Qué piensan cuando una persona les dice eso, cuando ustedes les hacen una invitación a la iglesia? O gente que ya no va a la iglesia y ya no la han visto congregados últimamente. ¿Qué creen ustedes cuando les dicen eso? ¿Qué piensan? Quiero saber sus opiniones. Pues fíjate que yo me he dado cuenta de algo. Que la mayoría de las personas que dicen esa frase o que repiten esa frase es gente que sí en alguna oportunidad estuvo en la iglesia. Uh-huh. Porque no vas a opinar sobre algo que no conoces. Bueno, solo que sea una persona que no tiene criterio formado, un carácter propio, haría esa clase de comentarios. No puedes creer en algo que vos jamás experimentaste. Uh-huh. Entonces, el problema aquí es por qué se repite tanto esta frase. Yo la he oído muchas veces en las redes sociales, ¿va? Pero me doy cuenta de que la mayoría lo hacen como... Pienso que como en son de burla tal vez hacia los cristianos, o pues así lo tomo yo, no sé. Bueno, solo para diferenciar las voces que acaba de hablar de Ramiro Morataya. Sí te presenté, pero fue muy rápido. Ya, sí. Perdón por esa, solo es una prueba piloto de este podcast, y si queda bien, pues ahí se va, ¿verdad? Sí, entonces, a mi lado derecho está Jorge Jiménez. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de lo que acaba de preguntar? Pues buena tarde a todos, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas estén. Ajá. Exactamente. Pues hace poco platicaba con alguien muy cercano a mí que nunca asistió a una iglesia, y me comentaba sobre eso, y me decía que muchas veces los cristianos reflejan cosas no muy buenas hacia las personas no cristianas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la persona me dijo que creía en Dios, pero no creía en acercarse a una iglesia podría decirse por algunos motivos, ¿verdad? Porque las hermanas podrían ser de alguna manera que a veces son muy despectivas con gente que llega al reino, ¿verdad? O gente que llega a la iglesia por primera vez. Las pueden juzgar en su forma de vestir, su forma de hablar, de actuar, y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente, como les digo, fuera de la iglesia, no cristianos, me llegan con eso, ¿verdad? De que ellos no asisten a una iglesia o no se acercan a una iglesia porque los mismos cristianos los alejan. Oh, ya. Y creo también, ¿verdad?, que mucho cristiano también se aleja de la iglesia porque ha vivido cosas que no, tal vez al criterio propio, ¿verdad?, no les ha favorecido o los han lastimado. Sí, o sea, sí. Hay mucho acá mucha tela que cortar para este tema. Uno de los problemas es ese, el lastimar a las personas, ¿verdad? Volviendo con Ramiro, vos me dijiste que tal vez no hay una madurez, ¿verdad? Sí, es que fíjate que creo que no hay un criterio formado. Exacto. Real. Es que tendrías que experimentar algo, digamos, para juzgar, para poder juzgar, y no solo repetirlo. Y lo juntamos con Richie, con Jorge, uh-huh. Con Richie, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en plan de juzgadores, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Nos ponemos en plan de juzgadores y juzgamos a las personas por sus acciones, pero no por intenciones. No sé si me voy a explicar. Todos somos personas, unos somos pecadores, imperfectos, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que la gente lo primero que dice es, aquí hay alguien en la iglesia, pero si este en la calle es tal cosa. Uh-huh. Y de una vez nos vamos directo a juzgar eso. Pero no nos gusta que nosotros nos juzguen. Exactamente. Entonces nos ponemos en ese plan, pero pienso yo, ¿verdad? No sé si estará trillada esta frase, pero la iglesia es un taller para perfeccionarnos cada día, para llegar tal vez algún día a ser como Cristo. Exactamente. No, y creo, aquí compartía esta idea, te lo decía el otro día, ¿verdad? Que a veces nosotros, aunque digamos que no es así,
Nosotros decimos, hay que poner los ojos en Cristo, los ojos en Dios. Ajá. Porque así, los que somos cristianos sabemos eso, ¿verdad? Exacto. Y los que no son cristianos, muchas veces les explicamos eso, ¿verdad? Pero como seres humanos siempre ponemos la mirada en alguien más, aunque digamos que no es así, ¿verdad? Y es que, perdón que te interrumpa, es que realmente así tiene que ser, porque somos humanos, ¿verdad, Ramix? Exacto. Somos humanos, tenemos que poner la mirada en el hombre, porque Definitivamente. literalmente a Dios nunca lo hemos visto. Exactamente. A Dios nunca lo hemos visto, solo lo sentimos y a veces ni siquiera sentimos que no está con nosotros. Pero Exactamente. por la fe nosotros creemos que sí está. Sí, y creo que, como te decía, ¿verdad? A veces ponemos la mirada en la gente. Exacto. Y en cierta manera sí es así, ¿verdad? Ujú. Y en cierta manera no debería ser así. Porque a veces ponemos la mirada en los errores de los demás. Y Sí. no nos enfocamos en las cosas buenas que nos aportan, ¿verdad? Exacto. Y Inclusive ayer lo estamos hablando. Regularmente pasa cuando ponemos la mirada en el líder, ¿verdad? Sea cualquier tipo de líder de la iglesia, ¿verdad? Sí. Y quizá el líder puede ser muy buena persona y hace las cosas muy bien, pero a veces hace alguna cosita mala y nosotros venimos y juzgamos. Es lo primero que hacemos. Y como seres humanos somos muy sensibles. Sinceramente, cada uno tiene formado su carácter, cada uno tiene formada su forma de pensar y de ser, ¿verdad? Y hay cosas que te van a lastimar, que a otros no. Ujú. Y entonces ahí es el punto, ¿verdad? Donde tenemos que aprender a tener ese equilibrio de que muchas veces las cosas no son para nosotros. Sí. Porque nosotros partimos desde un egoísmo, Exacto. del yo. Y yo me acuerdo que nosotros tenemos años de ser cristianos, más con mi hermano Ramiro. Ramiro, casi que 30, 35 años de cristiano más, ¿verdad? Sí, más. Entonces nosotros crecimos en la iglesia, hemos visto de todo. Es que fíjate, por eso me gustaba mucho lo que decía aquel acerca que hay gente que tiene ya su carácter formado. Exacto. El problema es que no todos tenemos ya un carácter formado. Entonces, cuando eres falto de identidad o de carácter, solo te gusta ser parte de las masas, parte de lo que, o sea, por querer agradar a los demás, tratamos de imitar o decir, siempre hablando de esto, ¿verdad? Que porque ahorita está de moda, bueno, estuvo de moda un rato eso de estar diciendo que creo en Dios, pero no en la iglesia. Ahora, habría que entender primero qué es iglesia, ¿va? ¿Qué para ellos es iglesia o qué es lo que creen? Porque la Biblia, recuérdate que hay un versículo que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero el problema no es solamente creer, ¿verdad? El problema es, bueno, la situación aquí que no es problema, sería creer y hacer. Sí. Como decía aquel salmista, ¿va? Es necesario morir, ¿va? Sí. Porque de verdad... Juan Carlos Alvarado. Entonces, el asunto con estos criterios mal formados, yo pienso que es un criterio mal formado, porque solo porque te lo dijo un cuate que vos crees que sabe o que es pila o que se la lleva de que sabe, entonces ya vos querés entrar en ese círculo y formar parte de ellos. Entonces tomás un criterio que ni siquiera es conocido. Por eso les decía al principio en esto de que hay mucha gente que solo lo repite, pero en realidad ni saben qué significa iglesia. En realidad qué significa iglesia, en realidad qué significa creer. Entonces desde ahí deberíamos partir nosotros la idea como individuos, partir desde qué tomo yo o qué definición o qué concepto tengo yo de qué es creer en la iglesia o creer en Dios. Y tocaste un buen punto, porque entonces tendríamos que partir de la doctrina básica. Exacto. Era cuando alguien acepta a Cristo, se toma a la persona y se le hace un discipulado. Por ejemplo, la antigua iglesia que yo iba hace muchos años, se le llamaba Corderitos. Entonces ahí los empezaban a formar, ¿verdad? Pero yo últimamente estoy viendo, hablando de lo que decía Ramiro, un hashtag, ex evangelical, hasta un hashtag. Gente muy famosa se está retirando del evangelio. Y es muy triste porque es persona pública, personas conocidas, que vieron un movimiento cristiano, un poder de Dios en ciertas palabras, en cierta manera. Y ahora se están haciendo para atrás.
Sí, y incluso hay bastante gente. Bastante gente. A mí me Y causó como que tristeza. fuera moda. A mí me causó Ajá. tristeza. Yo sé que ustedes recuerdan al grupo SEPNA de Guatemala, ¿verdad? Ah, es cierto. A sí. Roberto Melgar, Ajá. uno de los grandes evangelistas de jóvenes en su tiempo. Sí, buen. Y fue una gran influencia para todos en Guatemala, ¿verdad? Que por cierto anhelamos que él vuelva a los Y caminos del Señor. es Que él se triste. vuelva a encontrar con él. Es triste ver Exacto. la situación, ¿verdad? La que él lleva, porque está alejado de los caminos del Señor y Ujú. de una manera muy, podría decir, oscura, porque se alejó demasiado. Ajá. Una cosa es cuando uno deja de asistir a la iglesia, o sea, uno deja de asistir y se enfría, en cierta manera. Ujú. Pero otra cosa es ya regresar a cosas o meterse a cosas oscuras, ¿verdad? Sí, ya Y meterse a. estoy hablando ya de drogas, alcohol y otras Ujú, cosas, ¿verdad? sí. Entonces sí es algo triste. También el Pienso, Kevin Max Smith de DC Talk. Él dijo que es un ex evangélico. Sí. Así, Es yo que, lo encontré en Twitter. Y de verdad, es un poco gracioso esto. Es gracioso. Sí, es gracioso. Ahora bien, yo pienso esto, he conocido varias personas. Conocí una persona, un médico, que me dijo, fíjate que yo fui, dijo, evangélico, dijo. Yo fui evangélico, fui cristiano, me dijo. Fui predicador del evangelio 4 años. Y luego me alejé de ahí porque simple y sencillamente no era lo que yo pensaba que era. Ahora bien, le digo yo, ¿sabes? Yo te hago la invitación, les dije, a que regreses, que de verdad experimentes lo que es el evangelio, el cristianismo, ¿verdad? Como Ujú. es. Y luego platicamos. Sí. Porque el problema es de que hay mucha gente, la mayoría que dice creo en Dios y no en la iglesia, son los que solo llegaron a la orilla del río y no se metieron por completo. Porque Ujú. cuando te metes por completo, comenzás a ver que en realidad las figuras de liderazgo que nosotros tenemos no son perfectas. El único que es perfecto, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ponemos la mirada ahí, como dice el apóstol Pablo, ¿va? Entonces nosotros nos damos cuenta de que la situación es diferente Ujú. a lo que incluso nos predican. Porque el problema es que incluso nos predican, Ujú. ¿verdad? Y no, ¿cómo se llama? No podemos nosotros, ¿cómo te digo? Hacernos de cuenta de que esto suena muy duro, pero así es, de que lo que nos están predicando es la verdad o la realidad, Ujú, sí. o están en lo correcto. Porque muchas veces, yo les digo, yo vengo de muchos años de ser cristiano y me he dado cuenta, ahora que estamos estudiando la palabra de Dios, la teología, Ujú. nos damos cuenta de tantos errores y tantas cosas que nos enseñaron mal. Sí, sí. Porque nos enseñaron mal. Entonces, por eso es que hay gente que dice, yo no creo. ¿Por qué? Por la manera en que se comportan los demás. Exacto. Ajá, o sea, yo soy uno que yo puedo decir, yo soy evangélico, soy cristiano, pero ¿cómo me comporto? ¿Será que estoy de verdad comportándome como tal? Porque ahora se ha dado no sé por qué, ahora nosotros los cristianos queremos agradar al mundo. Sí, ese es un problema. Un ¿Verdad? problema muy serio porque la iglesia, es que el mundo no tiene que influenciar a la iglesia. Y es al revés. Nosotros, no, tenemos que hacernos al mundo, no. Yo me acuerdo que en los 80, 90 era, no, el mundo tiene que adaptarse a la iglesia. Cierto. Pero realmente estamos viviendo un evangelio light. Un evangelio donde que ven a Jesús, se te van a ir todos los problemas, vas a ser próspero, que es lo primero, Sí, y ese y es el que la problema. gente... Ajá, No hablarle a la gente con palabra verdadera. ajá. Porque recordar que ingresar al evangelio no significa que tus problemas van a ser resueltos al 100%. Lo que te ofrece Dios, primeramente, es salvación. Es lo que Él te está ofreciendo, ¿verdad? Entonces no podemos venir nosotros a decirle a la gente van a ser prósperas, sus necesidades van a ser suplidas al 100%, sin haberles dado primeramente un discipulado, ¿verdad? Donde ellos de verdad puedan cambiar su vida desde cero. Sí, lo que pasa es que pienso yo que en estos últimos tiempos se nos está vendiendo un evangelio que no es evangelio. ¿Por qué? Porque se pinta bonito
a las masas se les pinta bonito el evangelio, que es que ser evangélico es lo más cool. Escuchaste música, escuchaste artista, pero a la hora, como se dice en buen chapín, de rajar ocote, que vengan las pruebas, no aguantan. Definitivamente. Y entonces, un ejemplo, qué prueba la que tengo, estoy mal, estoy pasando pruebas, no tengo para apagar la luz. Un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Todos hemos pasado por esas, entre comillas, pruebas. Pero si vas a los tiempos bíblicos, los discípulos, ¿cómo murieron? ¿Cuáles eran las pruebas de los discípulos? Entonces nosotros vivimos en estado de gracia, en pocas palabras. Definitivamente. Nosotros ni siquiera hemos padecido lo que padecieron, inclusive Jesús padeció, ¿verdad? Sí, no, incluso yo escuchaba una prédica el domingo, ¿verdad? Sobre un pastor ahí que conocemos, ¿verdad? No lo voy a mencionar por el momento, pero hablaba acerca de que somos somos seres individuales, o sea, somos únicos. Solo da la y dirección. Nuestra relación con Dios es única. Ajá. Entonces, nuestro crecimiento espiritual va a ser único. Uh-huh. O sea, no todos vamos a llegar al mismo nivel. Y no todos tenemos Perdón. los mismos dones ni el mismo llamado. Sí. Entonces, por ende, no podemos nosotros siempre decirle a la persona, vas a ser igual que yo. Uh-huh. O, por ejemplo, que tuvieras millones, fueras millonario y que le dijeras, Dios te va a prosperar como me ha prosperado a mí. Porque Dios te puede prosperar de una forma diferente. Incluso Dios te puede dar los deseos de tu corazón de una forma diferente a los que me los va a dar a mí. Y partiendo de que es prosperidad. Exactamente. Porque, bueno, hablando de prosperidad, o sea, nosotros como cristianos sabemos que prosperidad no es tener solo dinero, ¿verdad? Exacto. Que prosperidad es ser feliz. Dios te va a suplir las necesidades de tu corazón, de tu alma, tus deseos, más allá de una prosperidad económica, ¿verdad? Así es. Entonces, como te decía, ¿verdad? Lo que nos ha influenciado mal tal vez, a veces, de alejarnos de la iglesia es las malas enseñanzas, creo. Sí, exacto, las malas Definitivamente. enseñanzas y uno que no se está predicando la venida del Señor. Sí, fíjate que yo recuerdo una anécdota, ¿verdad? Cuando yo tenía aproximadamente 12 a 14 años, yo empecé a asistir a la iglesia. Ajá. Asistía y todo, ¿verdad? Bonito y todo. Pero como a los 16, 17, cuando ya me dediqué a trabajar de lleno, me alejé de la iglesia. Y yo pienso que el motivo real fue que nunca conocí a Dios en la iglesia. O sea, yo asistía porque me invitaban. Oh, sí, porque sí, sí, sí. era para mí un momento donde yo me la pasaba bien. Cantar alabanzas, escuchar la palabra y todo. Pero nunca en realidad conocí al Señor en ese entonces. Que no es malo eso que pasó con vos, ¿verdad? Porque Exactamente. así se empieza. Así se empieza. Uh-huh. Pero definitivamente yo me alejé tipo 17, 18 años de la iglesia. Uh-huh. Entonces le doy gracias a Dios porque yo recuerdo que a pesar de todo eso, siempre tenía música cristiana en mi teléfono. Y se los puedo decir acá sinceramente, ¿verdad? Yo nunca he sido de los que escuchan alabanza convencional o congregacional como comúnmente se conoce. Yo siempre géneros, ustedes saben, ¿verdad? Géneros rock pop, metal y otros, ¿verdad? Entonces yo escuchaba muchas bandas cristianas, White Cross, Uh-huh. Guardian. Sí, tenemos los mismos gustos Y musicales. tenía esa música en mi teléfono. Recuerdo mi reproductor que todavía acaban de empezar a salir los reproductores MP3. De los que les metían baterías. Y exactamente. Se gastaba Entonces mucho dinero. le doy gracias a Dios de que a pesar de que yo me fui a la iglesia, yo escuchaba alabanza, ese tipo, ¿verdad? Uh-huh. Y a pesar de que me perdí, porque les digo me perdí, porque conocí gente dentro de ese tipo de música secular, ¿verdad? Ajá. Pero pasaron los años y me di cuenta en realidad cuando yo necesité a Dios. Yo necesitaba llenar ese vacío. Uh-huh. Y reflexioné. Porque pasaron muchos años donde me invitaban a la iglesia. Mi tía, mi mamá, mis hermanas, otros amigos, ¿verdad? Me invitaban a la iglesia. Pero yo tenía el corazón duro, ¿verdad? Pero hasta que en realidad yo sentí la necesidad de buscar a Dios, lo encontré. Me acerqué a la iglesia. Y lamentablemente a la iglesia donde empecé a asistir no me llenó. No me daba el crecimiento. No me mostraban que era el Señor, ¿verdad? Y yo miraba a la gente recibir y todo, ¿verdad? Pero en ese entonces me invitaron a otra iglesia. Una iglesia donde te dan discipulado, te enseñan. Y les juro que desde el primer momento que yo puse el pie en esa iglesia, se sentía la presencia del Señor. Recuerdo que era un día sábado a las 5 de la mañana. Y se sentía la presencia del Señor. Ah, qué bonito. Y cuando llegué al altar, todos los que iban a estudiar Ya esa mañana estaban ahí. estaban orando.
Y yo dije, wow, este es el Señor, ¿verdad? Esta es la presencia del Señor. ¿Viste el hambre de las personas en la búsqueda del Señor? Vi el hambre Ujú. y sentí la presencia. Exacto. Te lo juro que fue la primera vez que yo sentí la presencia del Señor. Y recuerdo que nos empezaron a dar discipulado. Y yo, wow, empecé a conocer a Dios, cómo era el carácter del Señor. Algo ¿Cómo? distinto, algo que no es superficial. Porque Exactamente. yo creo que todos, perdona que te interrumpa, creo que todos hemos pasado por eso. Y yo les he contado en varias ocasiones a ustedes y a otros amigos que mi primer recuerdo de una iglesia, de la iglesia, fue yo estar debajo de una banca. Ah, igual debajo yo. de una banca, mi mamá me ponía ahí ¿Y ahí te quedas dormido? Me quedé ahí dormía. Ah, sí, yo sí. solo Yo medio me recuerdo. a No mí sé me pasó cuántos eso. años tenía. Luego recuerdo los cultos y todo eso, Los pero cultos. el simple hecho de que nosotros hayamos recibido esa semilla en nuestro corazón se quedó ahí. Porque todos nos hemos ido a dar un rol al mundo. Ujú. Aquí no hay ninguno bueno. Exacto. Simple y sencillamente es la misericordia de Dios que nos tiene hasta el día de hoy acá. Definitivamente. Pero fuimos a aprender las cosas que no deberíamos haber aprendido, ¿verdad? Y las cosas que debimos aprender bien en la casa de Dios nos las enseñaron mal y por ende las aprendimos mal. Exactamente. Porque aprendimos de una manera equívoca las cosas que ahora pues nos damos cuenta que, bueno, al Señor siempre me lo pintaron a mí y a mí me lo dibujaron, me lo hicieron de una manera errónea, que el Señor siempre estaba ahí con su cincho, dispuesta, viéndome a que cuando yo me equivocara me iba a pegar. Me iba a castigar. Así me pintaron a Dios. Y Un Dios- creo que por eso la gente... Mira, el problema es un Dios justiciero. un Dios justiciero, un Castigador. Dios enojado. Un Dios enojado. Un Dios, Exactamente. Castigador. Un Dios más enojado que mi abuelita. Entonces, el problema es ¿de qué? De que como se nos enseñó eso, entonces comenzamos... La misma gente que se vestía de piedad, enseñando esa clase de evangelio mal enseñado, enseñando esa clase de evangelio, es la misma gente que después nosotros vimos cometer grandes errores. Ah, sí. Exactamente. Entonces Mentimos nos demasiado. peleamos con la iglesia y decimos, no, yo mejor sigo a Dios, pero por mi cuenta. A y eso- por eso es que no creo en a la eso- iglesia. a eso- Creo que Exactamente. muchos. A Creo ese que punto muchos. voy. Ajá. Fíjate que vos tocaste un punto. Pero aún así no nos alejamos de la iglesia. No. Ahora te pregunto, ¿vimos gente chicotear, poner disciplina y ellos caer en eso mismo que ellos mismos juzgaron? Exacto. Pero, un ejemplo, ¿por qué vos nunca te desviaste de la iglesia? Por lo mismo que estaba contando Richie. Ujú, Porque ¿qué contaba de que fue la primera vez que de verdad sintió al Señor? ujú. O sea, son experiencias para nosotros que van más allá de lo que nosotros habíamos conocido, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha acercado a la iglesia y que jamás ha sentido eso. Exactamente. Se puede comparar. Tremendo. Y es una comparación tal vez algo extraña, pero se puede comparar Vos con la gente compartirla. con las mujeres que se habla mucho que nunca han sentido placer con sus maridos. Sí. Se puede comparar Sí. con lo mismo. Están ahí tal vez viviendo un montón de años, pero jamás han tenido esa experiencia. Yo creo que ustedes me entienden a qué me refiero. Yo soy Ahora, muy pequeño para eso. para poder entender esos temas. Entonces, ¿saben qué resulta? Ajá. Resulta de que mucha gente anda así en la iglesia que jamás ha conocido al Señor. Exactamente. Y muchos, incluso hijos No de tienen. pastores. En Y pocas yo les digo palabras. eso porque conozco varios. Sí. En pocas palabras, no han tenido un encuentro No han- personal con el exacto, Señor. no han tenido ese encuentro personal. Entonces, al no tener ese encuentro personal, yo digo, pues yo quiero a Dios y creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Cuando me refiero a todas las cosas que nosotros vivimos en las congregaciones. Ujú. Porque la diferencia entre iglesia y congregación es bastante, o sea, no es lo mismo. Exactamente. Ajá, entonces la gente dice, no creo en la iglesia, pero habría que preguntarle a esa gente que no cree en la iglesia, ¿qué tiene ella por concepto de iglesia o por definición de una Sí, iglesia? ¿Qué No- piensan ellos que es una iglesia Que es para una ellos? iglesia. O sea, su No- no- definición. ¿No también será que mucha gente que se deja congregar es porque hay muchas distracciones en estos años con la tecnología, redes sociales? Es que realmente, inclusive ayer estamos platicando con vos, Ramiro, y con vos, Jorge, ya no da tiempo ni siquiera a ver series de tanto que hay. Exactamente. Y yo me puse a pensar, si no hay tiempo para eso, que es un placer, pues estarse sentado viendo uno, pues, las series favoritas o lo que sea, imagínense para ir a la iglesia. Esa es otra cosa. Ese es otro reto.
del pastorado y de las iglesias. Y lastimosamente la iglesia tiene que adaptarse a ese nivel de entretenimiento, ¿eh? Porque es que la gente lo que anda buscando es solo alimentar los ojos y los oídos. Sí, es un placer carnal. Y ir a ver sí. a qué me va a decir el Señor. Necesito que me levante mi autoestima esta semana. Mi dosis de levantarme la autoestima. Sí. Su dosis semanal Exacto. es que lo que pasa que ahora, mira, y tal vez no estamos yendo por la tangente. Nos van, pero ahorita este es nuestro, para los que nos están escuchando, este es nuestro primer podcast. Estamos siempre con mis amigos, nos ponemos a platicar de tantas cosas que hoy decidimos grabar. Así que mil disculpas si nos vamos y nos vamos en volvemos a curva. regresar. Si agarramos Como que otro tema. fuéramos beisbolistas, aquellos pichos que lanzan unas sus curvas. Unas sus curvas, pero qué curvas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ibas a decir, Ramiro? sí, Perdón. que les decía que nos disculpen si nos vamos por la tangente, pero Exacto. hablando acerca de eso, muchas veces la gente va a las iglesias por esa su dosis que estábamos comentando. Sí. ¿Por qué? Porque el pastor o el líder ya acostumbró a la gente a que cada domingo, cada 8 días, no sé, el día que vayan, les da su mensaje motivacional. Y ahorita se me vino algo, perdón. Ajá. Cuando, imagínate cada domingo darle el mensaje motivacional a la semana para levantarles la autoestima. Exacto. Son 53 mensajes al año de levantarle la autoestima. Y cuando se acabe eso, ¿qué necesitan hacer? Vestirse de astronauta, colgarse del techo, traer a bandas súper famosas, Poner payasos. Y Y de verdad, que me disculpen los hermanos que de verdad que hacen evangelismo a través de esto. O sea, que está bien. no estamos criticando eso. No. En ningún momento. Estamos diciendo que a falta de pan, tortillas, dice el mundo por ahí. Exacto. Entonces no es así. A falta De de verdad pan, que tortillas. lo esencial es la presencia de Dios. Lo esencial es la palabra de Dios. Exacto, ¿Qué tiene Dios mostrar, para mí? Exacto. Mostrar el camino verdadero. Por eso, incluso hay un versículo que dice que se tiene que parar, como decía Marco, en las sendas antiguas. Regresar a las sendas antiguas. Me paré ahí y pregunté. Isaías creo que está. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no es que volvamos Volver a las sendas antiguas. Ajá, no es que volvamos a la vida antigua que teníamos, No. sino que vengamos nosotros y podamos pararnos y ver en qué camino vamos. Exactamente. Ver en qué camino vamos. Porque, como decía Richie, esas experiencias que tuviste en la iglesia, me imagino que fueron las más maravillosas, porque son las que traes a recuerdo. Exactamente. Ajá. No, y créeme que hasta aquí he pasado otras experiencias en la presencia del Señor, ¿verdad? En diferentes iglesias. Ajá. Porque nosotros como músicos hemos tocado en diferentes lugares. Y también somos músicos para los que nos están escuchando. Y creo que ustedes mismos han pasado esas experiencias, que Exacto. a veces vamos a una iglesia, a veces humilde, pero la presencia del Señor nos ha tocado. Sí. Y a veces hemos ido a iglesias enormes, finas, y no hay presencia del Señor, ¿verdad? Exacto. No siempre, ¿verdad? Hay, No siempre. hay unas grandes donde sí hay presencia. Y bueno, el punto acá es de que necesitamos conocer al Señor bien, Sí, antes sí. de enfocarnos en decir que no vamos a creer en la iglesia, ¿verdad? Les voy a leer el versículo que está hablando de las sendas antiguas, Ramiro. Ujú. Traducción al lenguaje actual dice: también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir, y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. Exacto. Mirate la confrontación de Jeremías, ¿no? Sí. Una cosa es que hay gente que se niega a seguirlo. ¿Por qué? Principiando porque no hubo un encuentro personal con el Señor. Otra, la gente se estanca y no quiere un cambio. Un ejemplo, la gente, imagínate un borracho, fin de semana, sus tragos y ver el partido de fútbol. Y ya cuando llegan a la iglesia se dan cuenta que están en un error, de que los domingos hay que dedicárselos al Señor, ¿verdad? En un culto, pero a esa hora juega su equipo favorito. Entonces, Sí, prefieren antes prefieren eso, el partido de fútbol y darse Pero- gusto, podría decirse. darse el gusto, el placer momentáneo, Exacto. el para el ser Y- humano. y fíjense que en el marco de la tolerancia, digo yo, que para una persona que es recién convertida, todavía Se puede. todavía se puede. O sea, no es que esté bien, pero yo creo que es un cambio que va Es- haciendo paulatinamente. Exacto. El problema es Espíritu que estamos Santo. viendo que líderes, Ajá. gente que tal vez te corrigió en ciertas áreas,
los errores que, como decíamos, o sea, habla de la redundancia, los errores que te recalcaron que no los hicieras, ellos los cometieron. Entonces, volvemos a nuestro tema del principio. Por eso es que la gente, por la forma de actuar de algunos, y fíjense, no nos estamos haciendo exentos de esto, porque nosotros mismos hemos caído en eso. Lo que hemos juzgado, lo que muchas veces hemos predicado, a veces nosotros mismos hemos fallado en eso. Ahora bien, ¿por qué el mundo dice que prefiere eso? Hay gente que se peleó que se salió de la iglesia, se peleó con la iglesia y se peleó con Dios. Y se volvieron ateos. Agnósticos. Hay gente que es agnóstica, hay gente que es atea. Ese es otro tema. Pero siempre abarca... Tema muy tremendo porque... Un ejemplo, ahorita se me vino a la mente un ejemplo. En el año 1800 a 1900, Europa evangelizada. Inglaterra sacaba a los mejores misioneros a todo el mundo, ¿verdad? Pero lo malo fueron evangelizados. Pero como no vieron un evangelio genuino y no discipularon, no enseñaron, no vivieron con el ejemplo de ese evangelio, o tal vez fue muy represivo también ese evangelio. Fue muy represivo. Puede ser también. Ellos, ¿qué dijeron los hijos de ellos? Catolicismo no. Evangélico tampoco. ¿Y ahora qué soy? No creo en nada. No, me vuelvo árabe. Perdón, no, árabe no, ¿verdad? Es ¿qué? ¿Cómo se le dice? Musulmán. Ajá. Y ahora, incluso ahora se dan cuenta de muchas religiones. Está desapareciendo el evangelio. Las grandes iglesias, preciosas iglesias, se vuelven museos o hacen fiestas electrónicas. Y yo en lo personal, yo me niego a que en Latinoamérica suceda eso, ¿verdad? Pero a eso vamos. Como se están viendo las cosas, a eso vamos. Porque no agarramos a los chavitos desde chiquitos también a formarlos. A consolidarlos. Exacto. Y saben, yo me he dado cuenta cuál es el gran error que hemos cometido muchos. Hablaba aquí Ramiro sobre, antes se nos predicaba sobre un Dios castigador, fuerte, que todo lo que nosotros hiciéramos mal, Él nos... Enojado, ¿verdad? Pero en los últimos años o las últimas décadas estamos predicando un Dios de amor, que todo lo... muy suave. Un Dios que todo te lo va a perdonar. Qué buen punto. Que no importa si lo que hagas, Él te lo va a perdonar. Es cierto, Él te perdona. Pero tenemos que recordar que cada acto que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Exacto. Y creo que al final de cuentas, y a los que leemos Biblia, a los que estudiamos, nos damos cuenta que el carácter de Dios es equilibrado. Sí. Dios puede ser un Dios de amor, puede ser el ser más tierno que existe, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. También es fuego consumidor, exactamente. Entonces creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a ese nivel de carácter también. Exacto. O sea, para formar a las generaciones. Un nivel de carácter. Tanto a los que van entrando al reino de Dios, a los que van conociendo a Dios, ¿verdad? Como a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, para ustedes que tienen hijos, yo todavía no, ¿verdad? Bueno. Yo no tengo hijos, vos. Para los que tienen, ¿verdad? Que no están escuchando. Por si me está escuchando ella. Exactamente. Muy pronto. Entonces, creo que sí, tenemos que tener sabiduría y saber ser equilibrados. Porque el carácter de Dios es equilibrado. Y buen punto ese, porque Dios no pasa penas. Yo quiero pensar que Dios tiene ese nivel de emociones excelente, ver un nivel así, wow, ¿eh? Porque bueno, nosotros los humanos somos coléricos, sanguíneos, melancólicos. Yo siento que Dios tiene un nivel así perfecto. Flemáticos. Y sí. yo me acuerdo de un predicador muy famoso, muy famoso, que él contó que él era colérico, sanguíneo o flemático, algo así. Sí, es la mezcla de dos. Y él le pidió mucho a Dios: Señor, cámbiame eso, porque si no, yo no te voy a poder servir bien. Y muchos años después se dio cuenta que está a su nivel, su temperamento. Ahora, por cierto, le recomiendo un libro, bueno, que hace muchos años leí, y si alguien me lo quiere regalar otra vez. Si lo consiguen todavía. Si lo consiguen todavía. Existen. Es un libro así, esos gruesos. Se llama Manual del Temperamento de Tim LaHaye. Tim LaHaye, así se escribe. Él yo creo que falleció hace como unos 5 o más años. Qué librazo. Porque yo era, al principio era, se puede llegar a decir que era muy melancólico, tal vez porque soy hijo único. Todo me deprimía, inclusive trataba de comprar amigos. Sí. Después llegué a mi adolescencia y era muy violento, explosivo, cualquier cosa. Yo ya andaba pensando en cómo vengarme. Llegaba al colegio a ver cómo se le hacía a mi compañero, ¿verdad?
Ya cuando leí ese libro en el liderazgo que estaba en cierta iglesia, me cambió la vida en ese sentido, porque yo dije, yo quiero parecerme más a Cristo. Sí, hablando de eso, respecto a eso, creo que... Ya, ahorita estamos hablando de sí, temperamentos. Del temperamento, sí, pero es que fíjate que es parte de... Todo. Es parte, exacto. Porque fíjate que al formar un temperamento, o bueno, el temperamento no se puede formar, por supuesto, es algo que lo heredas de tus Se padres. hereda. Entonces, el asunto que el temperamento no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes formar es un carácter. Ujú. El carácter es formado. Me traía a mi mente la vida de Pedro, del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros lo vemos a él, todo lo que él hizo bajo su propio temperamento, siempre se equivocó. Imagínate que el Señor lo reprendió y toda la cosa, pero ya después, cuando él tenía formado un carácter a pesar de ese temperamento, ya que el Señor se había ido, ustedes saben muy bien cómo está la historia esta, ya vemos a un Pedro distinto. Sí. Ahora bien, ¿será que solo Pedro era así? ¿Qué otro personaje se les recuerda a ustedes que fuera así como que muy violento, muy agresivo, muy explosivo? Muchos de nosotros fuimos así. O incluso somos así todavía, porque es nuestro temperamento. Ahora bien, podemos usar eso que tenemos para algo bueno. Ujú. Nosotros, o sea, una persona con esa clase de temperamento puede ser un buen líder. Definitivamente. Puede ser un buen líder. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios elige esa clase de personas? A los otros que andan solo repitiendo las cosas, no. Porque como decía un comediante, dice él, no, yo sí no soy así, yo soy un borrego. Yo miro que alguien se está levantando, yo lo sigo. Se equivoca, metió las 4, luego lo dejo y busco otro, sigo a otro. Hay mucha gente así. Como el dicho que dice, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? Sí. Entonces creo que... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Exacto. es donde no formas un criterio propio. Exacto. O sea que solo sos un imitador. Y hablando de los discípulos, por ejemplo, Tomás era bien incrédulo. Vio a Cristo morir, se apareció y dijo, no, yo tengo que meter el dedo en la mano. Sí. Entonces, hay cristianos así. No, hay y creo que cristianos así definitivamente dentro de los 12 que habían, se imaginan qué mezcla era- de caracteres. eran canela fina. Qué mezcla de caracteres. Y el mejor liderazgo lo tuvo Jesús. Jesucristo pudo formarlos a ellos. Y volviendo al tema de Pedro. Pedro, cuando lo negó y cantó el gallo, ¿verdad? En el original dice, y Pedro se volvió a Jesús. Quiere decir que no estaba convertido todavía. En ese parteaguas, ahí fue donde él de veras se convirtió. Sí, donde... Y se potencializó el ministerio que Dios tenía para él. Sí, porque pensándolo así, muchos a veces servimos o han servido y nunca han sentido la presencia del Señor. Ese no es han tenido otro ese problema. encuentro. Buen punto que tocaste, porque la gente, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero la iglesia se ha convertido en explotar a la gente. Medio se convierte, a servir, a cuidar carros. Pero ¿Qué acabas de decir? fíjate que hay que recordar también que cuando alguien es nuevo, o sea, hay que ser equilibrado. Tiene que sentarse. Pero también la tiene que palabra. servir, porque recordar que una mente ocupada Eso y sí, ocupada en las cosas del Señor Pero Sí. aprende mejor. Pero O sea, es que realmente los ponen a servir, pero a beneficio de la iglesia. Mira, el problema es que yo tengo que poner a alguien a servir, pero capacitado. Exacto. Yo lo tengo que capacitar. Porque si no, yo no voy a mandar a un soldado a la guerra si no está entrenado. Porque solo va a ir a morirse. Exactamente. Y eso es lo que pasa. Y entonces después después resultan diciendo lo que por donde empezamos, ¿va? Exacto. Yo a la iglesia, no. Un ejemplo, sí, por aquí va. tenemos una iglesia cerca que como es grande, pero como no tiene parqueo, se parquea en las calles de la colonia y la gente se molesta. ¿Y Sí. qué hacen los servidores? Ofrecer pencazos. Sí. Lastimosamente, y yo conozco al dueño que tiene sus terrenos ahí baldíos y me dice, mire, de verdad que ¿para qué van a la iglesia? Hasta pencazos me ofrecieron. Y duele, Cierto. duele que me digan eso, porque no todos somos así.
Pero el punto Pero que generaliza a la gente. generaliza todo el cuerpo de Cristo. Y Ajá. lo que vos dijiste, Ramiro, es cierto, porque no lo capacitaron. Decir, miren, mucha, ustedes van a servir en el área de parqueos, van a parquear los carros en la calle, por favor, una sonrisa, háblenle a tal persona, saluden, aunque, o sea, todo eso encierra una capacitación, un equipo de trabajo. Pero también antes de eso, pienso yo que tendría que primero formarlos en la doctrina, que se sienten, Sí, sí, sí. y cuando ellos ya sientan el deseo de servir, porque nace, es que Nace. Sí, sí, a sí. nosotros nos nació servir. No, Sí, yo, sí. yo creo que cuando todos conocemos a Dios y, o sea, nuestro primer amor con el Señor, Eso. tenemos ese deseo de servir, de querer hacer las cosas. Buscamos la manera de... Buscamos. O mira, en el caso de nosotros, bueno, a mí especialmente, hubieron dos eventos importantes en mi vida, ¿Cuáles ¿verdad? fueron? Como cristiano. El primero es cuando Dios me llamó. Ese fue el primero. El segundo, cuando descubrí para qué me llamó. Ujú. Entonces, el segundo creo que es aún más importante. ¿Por qué? Porque descubrí para qué me había llamado Él. Hay mucha gente, fíjate que de verdad las tienen en las iglesias. Por eso la gente ¿cómo se los puedo decir? Se aburren de eso, se aburren de la misma cosa. ¿Por qué? Porque están sirviendo en un lugar al cual ellos no pertenecen. No pertenecen, no son de ahí. Cuando uno está en algún lado, incluso hasta en los trabajos se ve eso. Sí. En los trabajos, el buen jefe mira para qué son buenos los demás. Y yo no voy a jalar a alguien que no... O sea, yo creo que ayer lo estábamos comentando. Ujú. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el potencial y las capacidades que trae la persona, los talentos que pueda traer. Exacto. Va, entonces, los talentos, bueno, que ese es otro tema, ¿va? Pero los talentos que traiga la gente es los que yo tengo que avivar y se pudiera decir explotar, hasta eso se puede, porque la persona está dispuesta a servirle a Dios así y se va a sentir, incluso tenemos mal el concepto de que así se le sirve a Dios. No, nosotros estamos sirviéndole a la gente, Sí, y te a la acuerdas- gente de la iglesia como al Señor, ¿Te como para el acordás? Señor, ¿verdad? ¿Te acuerdas en los 80s, 90s cuando decía, hermanos, fíjense que yo no canto bien, pero como es para la honra y gloria de Dios, Ah, sí. como saliera, ¿verdad? No, hay unos que decían, si me sale mal es para ustedes y si me sale bien es para Dios. ¿Cómo así? Sí. O sea, ¿para sí. quién lo estás haciendo en realidad? Exacto. Sí, exacto. Entonces, sí se entiende, ¿verdad? De que todo es para el Señor, pero hay que hacerlo lo mejor que se puede. Exacto. Sí, yo creo que cuando nosotros servimos, como en nuestro caso siendo músicos, ¿verdad? Disfrutamos ese tipo de servicio. Y tanto es para el Señor, porque nosotros lo sabemos, como para la gente también, ¿verdad? Exacto. Porque recordemos que tenemos un peso también nosotros sobre nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando nosotros disfrutamos lo que estamos haciendo en el servicio del Señor, también tenemos la obligación de tratar de mejorar, tratar de ser mejores. Por ejemplo, alguien que cante bonito tendría que esforzarse el doble, ensayar más, dedicarle más tiempo. Alguien que se dedique a la danza, ¿verdad? Ensayar más, dedicarle más tiempo. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno ama, y en este caso uno ama al Señor, uno tiene que darle lo mejor. Y como te digo, todo parte de cuando conozcamos de verdad al Señor, cuando tengamos esa relación con el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, perdonen que les diga lo mismo, Ujú. a veces no conocemos al Señor a pesar de que servimos. O sea, llegamos a una iglesia, qué bonito. Yo se los digo cuando yo era joven, lo hacía. Que venite tal día y yo llegaba a la hora, yo siempre puntual y todo muy bien. Pero como yo no conocía al Señor, yo no me esforzaba por hacer lo mejor. Ujú. Yo me esforzaba por cumplir a lo que Dios me pedía. Pero cuando en realidad yo llegué a conocer al Señor, me di cuenta Ujú. de que yo tenía que hacer lo mejor para el Señor. Les puedo decir, yo ministro alabanza, a veces canto, y no canto igual a como cuando empecé, ¿verdad? Y quizá no le dedico al 100% a eso, pero he mejorado bastante. Y creo que en el caso de ustedes se han dado cuenta también que cada uno de ustedes han mejorado, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, Ramiro hace 20 años no cantas igual que hace 20 años, hace 10 años, ¿verdad? O sea, tu voz ha evolucionado porque le has metido esfuerzo, porque sabes que es para el Señor, Exacto. haciéndolo de la manera correcta, ¿verdad? Sí, respecto a eso, bueno, va de la mano con lo de los talentos, va, con lo que decíamos. ¿Por qué? Porque la gente, si yo le busco el lugar al que le pertenece, mira, hay lugares, congregaciones en que
pues como decía Samuel, solo llega el hermanito siervo, por favor. recién convertido. ¿Va? El siervo es recién convertido. No tiene nada de experiencia y lo primero que hacen es ponerlo en la puerta a recibir a la gente. Sí, mira, qué maña. Eso. Perdón si me están escuchando. Qué maña tan fea de poner a un recién convertido en la iglesia. Él no sabe nada. Que cuando uno entra, límpiese los pies, póngase gel. O sea, Sí. yo pienso yo que para poner a alguien en la iglesia, En la puerta. en la puerta, Alguien perdón, para la bienvenida, ¿va? en la puerta es una de las personas más amorosas que tiene que tener la congregación. Sí. Sí, o sea, el líder tiene que tener discernimiento para Exacto. elegir a la persona Dios. en su momento, ¿verdad? O sea, ¿en dónde colocarlo? Y fíjate que más que discernimiento, tiene que tener sabiduría. Sabiduría. Porque la sabiduría es fácil. Yo lo que haría es, si la persona, yo veo que tiene como que deseos de servir, yo lo entrevisto. Le digo, mire hermano, o mire hermanito, ¿usted de qué trabaja? ¿Qué le gusta? Es fácil. Porque hay gente que tiene pasión mucho por la atención al cliente, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces, sí. esta gente tiene bastante carisma para atender a alguien. Mire, aquí es prácticamente lo mismo. El servicio es lo mismo, solo que sin paga, ¿va? Exacto. Sin paga terrenal, ¿va? Terrenal. Entonces, usted va a hacer este servicio a la congregación y pues queremos que usted ponga todo lo que usted sabe, lo que usted ha aprendido y la experiencia que usted tiene. Entonces, cuando a vos te hablan del tema del cual sos experto y te ponen en un lugar así, vos te sentís realizado. Entonces, Exacto. entonces estás en el área de donde sos, ¿verdad? El área que te conviene. Por ejemplo, yo no voy a poner a un músico, yo no lo voy a poner a que reciba a los hermanos. ¿Por qué lo tengo que poner ahí? Si él no sabe nada, mira, los músicos, la mayoría de músicos somos introvertidos. Es raro el músico que es extrovertido. Y un paréntesis, ese es otro buen tema, hablar de los músicos, para otro episodio. Estén pendientes, ¿verdad? Pero seguí adelante con el tema de los músicos. Ya nos desviamos Sí, un montón. Pero todo es parte de, es que es parte de parte. lo que nos cansa a veces en la iglesia. Lo que podemos hacer es hacer por partes este podcast. No sé si están Sí, de acuerdo está ustedes. bien. Sí. Vamos a seguir y ustedes me dicen cuánto paramos también, ¿verdad? Ustedes también, Claro. mandan. Y va a ser que quedan unos 3, 4, 5, 6, 7 podcasts hablando del tema. Sí, yo creo que definitivamente podemos seguir así, ¿verdad? Bueno, Ramix, Jorge, ¿por qué nunca te alejaste de la iglesia? Volviendo al tema. En sí, yo creo que nunca me alejé de los caminos del Señor, porque como te digo, dejé de asistir a una iglesia. Exacto. Y no fue porque yo no creyera en la iglesia, sino fue porque en sí yo no conocía a Dios. O sea, en pocas palabras. O sea, yo conocía... No fuiste a la iglesia, pero jamás te alejaste de Dios. Exactamente. Entonces creo que en definitiva eso es lo que pasa. Yo les digo, yo no asistía a una iglesia física. Yo me alejé de la iglesia y yo no asistía a los servicios Pero durante siempre mucho tiempo. estaba esa chispa. Pero ¿verdad? siempre estaba Dios ahí. Y no les puedo decir que fue porque yo lo quisiera, sino que Dios estaba ahí. Yo soy consciente cuando Dios está con uno. Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que a todos los que una vez pues conocimos al Señor así, no lo conocíamos bien. Pero aún así... Te había oído. Exacto, decía estaba la semilla. Estaba la semilla de que nos habrían sembrado algún predicador. Alguien que el Señor en su misericordia utilizó para que nosotros el día de hoy estuviéramos aquí, como les decía al principio. El asunto es de que uno, aunque ande haciendo lo malo, sabe que Dios está ahí. Definitivamente. Eso es increíble porque a pesar de lo que somos, Dios no se aleja de nosotros, ¿verdad? Lo sentimos. Sí. Yo realmente sí me alejé de servir al Señor. Porque como volviendo al tema, jamás me alejé del Señor, siempre seguí congregándome. Alguien me dijo hace varios años, me dijo, vos Samuel, puchica, bueno, aquí en Guatemala, puchica es una palabra ya casi coloquial, ¿verdad? No van a pensar mal, pues si nos escuchan en otros lados. En otros lugares, que sí nos van a escuchar. Sí, esperemos que sí. Bueno, alguien me dijo, vos Samuel, ¿a cuántas iglesias has ido? ¿A cuántas has asistido? Exacto.
Y yo en el primer momento me sentí un poco mal, porque se nos ha enseñado, de que, no, a una iglesia y fijo en esa. Pero realmente yo he estado en varias iglesias y lo que hago es, antes de criticar a alguien, yo miro algo que no me parece, bíblicamente no me parece, lo que hago, yo ni siquiera murmuro, ni siquiera me pongo a hablar con los hermanos, este hermano predicó mal, este está chanflado. No, yo lo que hago es alejarme, pero busco otra. Porque algo que me dijo mi mamá, que en paz descanse, fue, mijo, hay más de 10,000 iglesias en Guatemala. Ahí tienes de dónde escoger. Entonces a mí se me quedó eso, porque tenemos opciones. Y fíjate que yo me di a la tarea, antes de grabar este podcast, me di a la tarea a platicar con ciertas personas que ya no van a la iglesia. Ajá. Y muy famosas, fueron famosas. Y le pregunté a una persona y me dijo que uno, decepcionado del líder, Ajá. porque solo le explotó. Así me dijo, él me explotó, ni siquiera me dio para la gas. Cuando yo tuve una necesidad, él solo me mandó un mensaje de texto. No, ni mensaje de texto, fue llamar, mira, habla con tal hermano y a ver qué pasa, ahí me contas. Ya nunca supo nada de su problema. Ya no va a venir a tocar aquel. Pongan al otro entonces. Uh-huh. O sea, nosotros Sí. parecemos que como miembros de la iglesia somos números, somos una estadística. Más en las iglesias grandes. Somos como desechables. Desechables. Una patada, ¿verdad? Como dice el dicho. Uh-huh. Y ya, viene otro. Sí, y yo les comentaba al principio, ¿verdad? Que muchas veces nosotros somos personas que, o sea, percibimos de diferente manera todo, ¿verdad? Uh-huh. Nos lastimamos y todo. Pero a ver, yo les pregunto la contraparte. Como líderes, ¿ustedes qué piensan cuando un líder falla? Cuando un líder trata mal a alguna persona, cuando un líder puede ser que le haga caras, dijo el otro, ¿verdad? Puede ser que lo quite donde le corresponde. Hay tantas cosas, ¿verdad? Fíjate que, bueno, lastimosamente yo me he puesto a pensar mucho en esto. En los trabajos nos hacen caras, nos maltratan, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque hay una paga. Exacto. Porque hay una paga que se está viendo. Exacto. Es que a ese punto voy yo. Porque lo estamos viendo y es algo palpable, tangible, sí, es algo palpable. tangible. Pero ¿por qué con el Señor no? A veces también nosotros pecamos de no ser maduros en la fe. Que el evangelio realmente es para valientes. Sí. Pero por eso tiene que haber volvemos a lo mismo, Uh-huh. una capacitación para la gente. ¿Por qué? Porque si yo no le enseño las cosas como son, él a la primera va a tambalear porque no tiene una base sólida. Y fíjate. Y tampoco es de dejarle nosotros, por ejemplo, cargos injustos o ponerle carga injusta. Cargas que no pueden llevar. Que no pueden llevar. Eso No, es. y si te das cuenta, todo es una cadena porque ese mismo líder puede crecer y enseña mal. Y ahí es donde se empiezan a querer esas... Es que ese es el error. Ese ciclo, ¿verdad? ese Ese Porque, ciclo. tocando el punto hace unos minutos que vos dijiste de que son con técnicas humanas, Ujú. muchas iglesias crecen así. La mayoría. A pura técnica humana y publicidad, porque son pilas para la publicidad, para el marketing. Wow, un montón de seguidores y todo, y la gente, ¿verdad? Yo a veces tengo hasta la sospecha, bueno, no sospecha, los mismos de la iglesia defienden a su líder, ¿no? Eso sí, no es Eso que lo sí, defiendan, no es que lo es que defiendan. prácticamente, como dijo un amigo mío evangelista, lo chinean, dice él. ¿Verdad? Sí, aquí en nuestro país chinean. Chinean. También es una palabra Ajá, coloquial. coloquial Que chapina. significa que, Chinear, que cargarlo, que como lo las cargan, procesiones. como las procesiones. Ajá, Ajá. lo elevan, lo ponen en un altar. Es que ese es el problema. Muchas veces lo llegan a volver ídolo. Ah, sí, Aunque sí. ellos digan que no. Sí, es que Porque inconscientemente el ser humano es así. El ser humano es así. Inconscientemente. nosotros desde el principio de la humanidad tendemos a buscar un ser supremo, un ser líder, un ser angelical o un ser, no sé, un dios. Un Dios a quien adorar, a quien seguir. Adorar, a Sí, quién seguir. es como cuando, por ejemplo, a mí me gusta cierto cantante. Ujú. Y yo, wow, qué lindo cantar las alabanzas, ¿no? Qué voz. Y les pasa lo mismo, ¿verdad? Como cuando alguien idolatra a Messi, pongámosle en el fútbol. Ajá. Y así pasa en las iglesias, ¿verdad? Vamos a idolatrar. No lo hacen tal vez con ese pensamiento, pero al final de cuentas lo idolatran. Sí. A tal pastor, tal predicador, Tal cantante. tal cantante. Entonces creo que tenemos que, antes de resolver el problema, tenemos que darnos cuenta cuál es el problema.
Porque muchas veces eso es lo que pasa, que nosotros no llegamos a conocer nuestro problema, ¿verdad? Como por ejemplo hablábamos del carácter. Todos tenemos un carácter distinto. Muchas veces explosivo o muy melancólico. Pero si nosotros no llegamos a darnos cuenta que estamos haciendo mal en ese momento, no vamos a poder resolverlo. Y no vamos a poder formar un carácter. Exactamente. Un carácter a toda prueba debería de ser ese. Sí, yo creo que todo se puede llegar, pero todo lleva un proceso. O sea, no todos tenemos el mismo proceso. Algunos pueden ser más cortos, otros más largos. Pero creo que lo principal es darnos cuenta cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Cuál es el problema en sí para buscarle una solución. Incluso, bueno, yo hablaba con gente, mucha gente no viene al evangelio por orgullo. ¿Cómo por orgullo dirán ustedes? Por ejemplo, yo hablaba con alguien, ¿verdad? Me decía, fíjate que toda mi familia va a la iglesia. Y yo antes los criticaba. Y decían, es que los evangélicos aquí, los evangélicos allá. Y yo empecé a sentir esa necesidad por Cristo, esa necesidad por conocer a Dios, algo que me llenara. Pero me da miedo ir a la iglesia, porque tal vez él no dice que es orgullo, pero al final de cuentas es orgullo, ¿verdad? No me gustaría que ellos me vieran así. Oh, ya, sí. O sea, entiendo. que le da miedo dar ese paso, porque piensa que a los que él juzgó, lo van a juzgar a él. Lo van a juzgar. Entonces, en cierta manera es como... yo miedo, no voy a miedo hacer a equivocarse. exactamente como que yo te No, el dijera... que dirán, va. El que dirán. Ese es otro. Como que yo te dijera, mira, yo nunca voy a comer pizza, porque no me gusta la pizza. Pero cuando la probó. Pero cuando por no dar su brazo a torcer. sentís el olor y decís, yo quiero probar pizza, pero yo les dije a Dios que no. Entonces voy a Es como aquella voy a muchacha. mantenerme ahí. Sí. Solo En esa por, postura, por orgullo, para que ellos no digan, sí, es mentiroso o se dio ante esto. Es como aquella muchacha guapa que dijo, yo nunca le voy a hacer caso a ese chavo. Y termina haciendo Tal vez no con él, pero con uno parecido a él, lo peor. Sí, y muchas veces se hace, créeme, que por la familia. O sea, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amigos, mis hermanos? Exacto. Y fíjate que volviendo a eso, volviendo a lo de la iglesia, yo no se me olvida eso, de que muchas veces estás en una congregación porque ahí está tu familia. Muchas veces estás en una congregación porque sentís esa presión psicológica. Buen punto. Muchas veces incluso estás en un ministerio, digamos, de evangelismo, de intercesión, de alabanza, porque ahí está tu amigo, porque ahí está tu novia, porque ahí está no sé quién. Perdonen los sonidos de ambiente, estamos en mi casa prácticamente. Ustedes saben cómo es el diablo. Aquí casi nunca hay ruido, ¿verdad? Aquí nunca hay ruido. Estamos en un estudio de grabación. Ajá. Y qué casualidad que estamos hablando de eso. Y están como reparando una moto allá afuera, cabal. Increíble. De veras. Miren, no se vayan a sorprender cuando ustedes dispongan su corazón a ir a la iglesia y más de algo sale de improviso para que ustedes no vayan. Sí, definitivamente. Puede ser un retiro, puede ser hoy les toca predicar, hoy les toca servir, se les descompuso la moto, se quedó un carro, pelearon con increíble. A veces uno pelea con la novia antes de llegar. Con la novia. Con la novia cosas, o con la esposa. Con la esposa. Se le cruzó un perro. Increíble, eso es increíble. Siempre es sucede algo. ¿Por qué? Hablando de eso, les recomiendo un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Ahí es donde el diablo... Qué gran predicador. Ajá, entonces Sí. él da de entender cómo es que el diablo opera. En pensamientos, Ajá, sí. en bullas. Yo me acuerdo cuando era niño, empezaba la prédica. A mí me encantaba ese pastor. Yo tenía tal vez unos 8 o 9 años. Mi pastor era un pastor ciego, totalmente ciego. Pero él se sabía la Biblia de memoria. De memoria. Y a nosotros los niños nos ponía a leer. Samuelito, léeme Jeremías no sé qué. Y yo empezaba a leer. No, así no dice. Dice tal y tal. Sí, pastor. Y él ya se sabía la Biblia de memoria. Él se llama Tono Vivar, murió en el año 91, 92, pero inclusive le dio clases de teología a hermano Otoniel Ríos Paredes. Con eso te digo todo. Oh. Pero volviendo al tema, él decía, qué casualidad que cuando él iba a predicar, empezaba un niño a llorar, o a patalear, o a hacer bench. Mira, 2, 3, 4, 5 niños. Siempre. Sí, siempre van a surgir estorbos. Sí, creo que a todos nos ha pasado. Exacto. Entonces ustedes no se vayan a sorprender si algún día a ustedes
que están escuchando esto quieren servir al Y Señor. que a veces no funcionan las cosas y, A veces y siempre no han funciona. funcionado bien, ¿va? Exacto. No, Nosotros incluso- ahorita, no sé si esto está siendo bien grabado, pero echémosle la culpa al diablo. No, Échale la incluso culpa al diablo. muchas veces nos ha pasado como músicos que vamos a tocar a algún lado lejano, 2-3 horas de camino, Ajá. y se nos olvida algo. Sí. Y cuando miramos, tal vez es una pieza pequeña. Ujú. Y por eso no podemos hacer las cosas, o sea, el evento o algo, ¿verdad? Y el enemigo a veces hace eso con Así es, nosotros. así es. O surgió un accidente. Pero volviendo al O a tema. veces las cosas no funcionan, ¿verdad? Ajá. Volviendo al tema de lo de Ramiro, de que yo me acuerdo cuando decidí congregarme en otra iglesia a los 15 años. Ujú. Mi mamá lloró. Te vas a ir a una iglesia donde todos bailan y las mujeres llegan con pantalón. Esas fueron sus frases. Porque yo crecí en una iglesia reservada. Hombres a la izquierda, hombres a la derecha y mujeres a la izquierda. Pero bendita doctrina, porque hasta aquí estoy. Exacto. Porque si nos pusieron la pata en el pescuezo, Ramiro, o sea, Ah, sí. eran bien extremos. Pero a veces yo pienso que eso es lo que necesitamos. Por este evangelio light, de que nos pintan todo color arcoíris. Con eso les digo todo. Yo creo que sí, son estos temas tienen mucha tela que cortar, ¿verdad? Bastante. Y el tiempo pues se nos acorta un poco. Sí, eso les iba a decir. Creo que vamos a continuar. Claro. Y esperamos pues que si alguna Dejamos persona- todo a medias. Sí, dejamos todo a medias. En realidad todo lo dejamos a absolutamente medias. a medias. Y entonces, Pero vamos a tratar de ir un poquito más ordenados a la próxima. Sí, a la próxima. Y a ver qué. Va a haber qué es- episodio 2, qué episodio sigue. 3, episodio No, igual 4. creemos que con este tema tenemos en un futuro, ¿verdad? Vamos a darles consejos a la gente que se quiera unir Sí. o quiera buscar en una iglesia, ¿verdad? Porque ellos tienen que saber a qué van. Sí, que O sea, nosotros... cómo va a ser su reacción, ¿verdad? Uno a veces mira tutoriales de cosas, ¿verdad? En YouTube, pero creo que nosotros también podemos explicar eso, ¿verdad? Sí, nosotros o sea, ya- enseñarles a ellos o por qué no herirse. Porque Sí, muchas sí, veces las personas llegan a herirse cuando empiezan en la iglesia. Sí, es que ese por es el cierto, problema, el por alma. ciertos problemas, ¿verdad? El alma. Y también creo que necesitamos aconsejar también a líderes cómo Exacto. cómo deberían de tratar a alguien nuevo. Sí, cómo deberían de formar también. desde la perspectiva de un miembro de la iglesia Desde que la sirvió, perspectiva. ¿verdad? Exacto. Sí, porque por lo mismo, como le digo, todos hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones duras, pero no crean que todo es así. O sea, el evangelio tampoco es que suframos y suframos a diario. No, Creo que tenemos gran bendición de Dios. Exacto. Hemos pasado grandes momentos, creo Exacto. que individualmente, como congregación, incluso como amigos, ¿verdad? Hemos Así disfrutado es. de las bendiciones de Dios Ah, en sí, claro. muchos aspectos, ¿verdad? Así es. Y todas esas experiencias, ustedes nos quieren seguir escuchando, pues vamos a seguir grabando estos podcasts. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que ustedes nos escuchen. Se despide ustedes, Ramiro Morataya. Así es, Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando y esperamos pues no herir sentimientos de Exacto, ninguno. sí. Queremos simple y sencillamente tratar estos temas. Vamos a estar tratando temas que son un poquito sensibles en cuanto a las iglesias, evangelio. De todo un poco. De todo un poco. Vamos a incluso hablar sobre músicos porque Ese es otro tema que ese es un sabemos muy bien. Ajá, en que también tenemos algo de experiencia en eso. Y pues invitados para el próximo de la serie, ¿verdad? Esto fue todo por Últimas hoy. Y palabras, últimas Jorge. palabras para Jorge Ricky Jiménez. Pues a mí me ha gustado mucho esta tarde, créanme Esta que... experiencia qué bonita, ¿verdad? Que sí creo que es una experiencia demasiado buena porque podemos desarrollar y enseñarle a la gente también que vean ellos y en qué están, ¿verdad? En qué Exacto. estamos, porque creo que todos estamos evolucionando, aprendiendo, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que esto es algo bueno que el Señor está permitiendo, porque no es algo que hayamos tomado al azar, sino creo que el Señor ha tenido un llamado para cada uno de nosotros, Así ¿verdad? es. Y creo que para nosotros, ya siendo teólogos, creo que ya tenemos el conocimiento suficiente, la experiencia necesaria Sí. para tocar estos temas, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos siguieran escuchando para los que nos van a Exacto. escuchar. Y que el Señor les bendiga. Y al que no se ha acercado a alguna iglesia alguna vez en su Que vida, se acerque. les hacemos la invitación de Así que es. se acerquen a una iglesia, que conozcan a Dios, que traten de buscar al Señor, que no se fijen en las personas. Yo sé que cuesta al principio porque cuesta, pero creo que cuando Dios pone algo en el corazón de uno, en el alma de uno, esa necesidad de búsqueda de Él,
es por un propósito grande, por un motivo grande. Buen punto, Ricky. Así que esta Así tarde se Buen despide punto, Jorge Ricky. Jiménez. Algunos me conocen como Richie, ¿verdad? Así Para de que no digan, cariño. es otra persona. Es otra persona. No, creo Ese que cariño, la sí. mayoría me conocen por Richie, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga y gracias a los hermanos por estar aquí, a mis queridos amigos Samuel y Ramiro. Muy bien, mi nombre es Samuel Ortega, me despido de ustedes. Este fue el primer episodio del podcast. Sin nada más que decir, un saludo y bendiciones.